Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa de Nada de Desalambrar la Salud Mental en este espacio que ya saben, hemos creado para ustedes, para poder conversar, discutir, reflexionar, amigarnos, pelearnos, todas esas expresiones humanas acá y compartirlas, no solamente en Chile, sino también en otros lugares donde nos escuchan, México, Israel, España, Juan Fernández también nos envían siempre saludos en hartos lugares, así que agradecidos ahí por el apoyo de siempre. Y bueno, ya cumplimos 2 años desde que está el programa, así que muy contentos acá con nuestro compañero tras los controles de este espacio. Y adelantamos en nuestras redes sociales, que pueden seguir, ¿cierto? Facebook, Instagram, YouTube, que había un título que tal vez nos hace mucho sentido a muchas personas y que lleva, o sea, por nombre Abusos en Chile, reflexiones sobre una sociedad cansada. Un título que una persona muy especial quiso venir a conversar con nosotros, darnos también su punto de vista respecto a esta temática. Y me refiero, aquí está a mi lado, Roxana Pei Tumanov, y que Roxana tiene distintas experiencias. Actualmente es coordinadora de la Cátedra de Género Amanda Labarca, relacionada a la Universidad de Chile, y también es presidenta del Centro de Estudios Senda, ¿cierto? Donde también ella se lleva un buen tiempo vinculada. También, bueno, es licenciada en biología, doctora en biología celular, ¿cierto? Hartas perspectivas ha ido como conociendo Roxana y que agradecer tu presencia acá. También tienes muchas cosas que hacer, así que se agradece aquí este espacio. Eh, y como para introducir Roxana, si uno, por ejemplo, googlea, así coloca la palabra abuso, ¿cierto? En Google, lo primero que aparece es que sería, si uno desglosa la etimología de esta palabra, dice ab usus, ¿cierto? Y que ab sería contra y usus, uso. Sería entonces una palabra que designa un uso contrario al correcto. Eso es lo que aparece como descripción. Y uno dice, chuta, uso contrario al correcto, abusos en Chile, una situación que parece que es frecuente en este país. Bienvenida, Roxana, y ¿qué te parece ese título de hablar de este tema tan amplio y tan presente? Bueno, en primer lugar, saludarlos y a quienes están siguiendo este programa o lo verán, lo escucharán más adelante, y a ustedes, los organizadores de este programa, Alejandro, Esteban. Sí. Muchas gracias por la invitación, es una conversación muy interesante y yo diría muy actual, porque Mm. con la introducción que tú haces, bueno, qué decir, el nombre del programa, a desalambrar la salud mental, es muy incitante a conversar y a reflexionar, efectivamente, Mm. pero lo que tú señalas sobre abusos, yo creo que es una palabra de gran actualidad. Mm. En muchas perspectivas, no solamente en Chile, sino que, bueno, podemos partir viendo las cosas de la contingencia de esta semana. ¿Qué les Claro, parece Ecuador, por ejemplo? Ecuador, sí. Abusos contra el pueblo indígena, los derechos de los ciudadanos Mm. y que hubo ahí un alzamiento popular muy impresionante. O lo que está ocurriendo en Cataluña, Mm. abusos de poder también Exactamente. contra dirigentes, los que estaban gobernando, que simplemente buscaron un camino democrático para resolver un problema histórico de independencia de Cataluña, llamaron a un plebiscito y por ese hecho pues hubo una violencia tremenda y ahora están desde ayer condenados a largos años de cárcel. Mm. Hay una explosión. Entonces, bueno, abuso, ¿cierto? Y Mm. en Chile, ¿para qué vamos a irnos afuera, ¿cierto? O sea, hay tanto Estos días tenemos a los material. estudiantes
que les tiran bombas lacrimógenas adentro de las salas de clase, Mm, independiente de qué es lo que esté pasando. O sea, sistemáticamente estudiantes detenidos, mm. tratados como delincuentes, con sospecha, les revisan la mochila y Golpeados. golpeados. Entonces, bueno, ahí hay una semilla de problemas de salud mental que Mm, están mostrando una sociedad que es buena para abusar. Pensión, estamos en la discusión mm. pensiones, ¿cierto? Venía camino para acá escuchando las noticias que el Tribunal Constitucional parece que está acogiendo uno de los casos de la Sí, profesora de en Antofagasta, Antofagasta. sí. O sea, no me van a decir que el sistema de AFP no está abusando de todos nosotros, de todos Mm, trabajadores y trabajadoras chilenos. La palabra abuso puesta además como centro de un problema de discriminación de género, mm, ¿cierto? La hemos escuchado sí. en recientes eh, noticias y acontecimientos, abuso de poder en los espacios educativos, laborales, etcétera, Mm, en salud, claro. etcétera. O sea, Por ejemplo, ahí hablaste de instituciones, que uno pudiese pensar sí, entonces, la situación del abuso estará vinculada también con la palabra poder, por ejemplo. claro, claro, es una palabra, como tú bien dices, un mal uso, un uso inadecuado de un poder. Y en Chile, cuando hablamos de un abuso sistematizado, eh, instalado, institucionalizado, por ejemplo, esto de las pensiones, o sea, la salud mental, porque digamos, estamos hablando de Sí, salud mental, sí. ¿cierto? La salud mental de la sociedad entera se ve muy vulnerada y muy puesta a prueba, porque como, digamos, una persona trabajando toda su vida con el cansancio que eso significa, el esfuerzo, qué sé yo, para que primero no le alcance la plata para cuestiones básicas, le Exactamente. recortan un porcentaje altísimo para el sistema de pensiones y Mm, resulta que nos enteramos que ahora ya ha pasado el tiempo, porque decían, no, en 30 años, en 40 años, bueno, ahora está llegando el momento y la gente recibe en promedio una pensión de mm, 150.000 pesos, ¿cierto? Que a nadie le alcanza eh, eso para vivir. para vivir. Entonces, como la perspectiva de cualquier trabajador, trabajadora, es imaginarse de viejo, más allá de lo esforzado y de lo difícil que es el presente, pero Mm, imaginarse que después, cuando uno ya es viejo, mm, como es mi caso, ¿cierto? Que ya yo estoy en edad de jubilar mm. y no me puedo jubilar, uno no va a poder tener una vida digna, ya digna, ¿cierto? O sea, No, circula una foto del diario El Mercurio que dice el 2020 creo que iban a pensionar como un 100% de las exacto, pensiones. Claro, 80% la tasa de reemplazo. claro. Y bueno, estamos muy lejos de eso y nos Mm, acusan de porque vivimos mucho. mm, Entonces, el mensaje oficial de esta sociedad es que está mal que vivamos mucho. mm, O sea, claro. somos culpables de nuestra propia desgracia. No es Mm, la AFP, no es los dueños de la AFP que se están llevando los fondos de los trabajadores de todo Chile y por todos estos 40 años, sino que es culpa de las mujeres más que nada, porque las mujeres vivimos más, además. claro, ¿Ya? claro, Entonces, sí. eso es como malo. Mm, ¿Ya? Entonces, una perspectiva muy poco auspiciosa para toda la población chilena, que no es mm, del sector de la élite, que no es del sector de los grupos privilegiados, que son una minoría, eh, mm, para todos los jóvenes que están estudiando, que se endeudan para poder estudiar, mm, y para imaginarse que después van a tener un trabajo, porque todas estas promesas ya se desinflaron. Van a tener un trabajo que los va a hacer estar en otro nivel socioeconómico, es la promesa, claro. eso no se cumple. Que después, cuando seamos viejos, vamos a poder descansar. ¿Se Mm, acuerdan? Bueno, ustedes no son más jóvenes, pero la propaganda inicial era una pareja de adultos mayores en una playa con palmeras, mm, ¿cierto? O sea, mm. con 150.000 pesos ni para llegar a la esquina, Claro, ni para como comprarnos los remedios. O sea, mm, bueno, entonces
En ese sentido, yo creo que la palabra abuso está muy instalada en nuestra sociedad chilena de una manera legalizada, aunque es ilegítima, instalada, porque no podemos, así salgamos millones a protestar, no logramos dar la vuelta, votamos en las elecciones y somos frecuentemente traicionados, y eso incide, hace que la situación individual sea mucho más precaria en estos términos de salud mental, ¿cierto? Hay una condiciones, unas condiciones generales de todo el país que atentan contra, bueno, lo que uno podría pensar que es la salud mental, ¿cierto? De así intuitivamente, Exacto. independiente de las características de cada uno de nosotros, mentales, físicas, qué sé yo, que esas características se desarrollen de la mejor manera, ¿cierto? En un ambiente donde podamos, las tensiones que tengamos sean soportables. Y Exacto. creo que estamos llegando a un momento en que ya no son soportables, porque ya hay una conciencia colectiva de que estamos siendo abusados y eso no es algo que se pueda permitir. Sí, justamente respecto a eso, bueno, estamos hablando acá con Roxana Pey, hablando de la temática de abusos en Chile, y las personas ahí que quieran hacer preguntas también, Sí, participar en encantado. observaciones, totalmente bienvenidas sean. Y, por ejemplo, Roxana, todo lo que mencionas me acuerda de un concepto que se habla en salud mental, que son las determinaciones. Se dice que hoy en día, lamentablemente, se patologizan muchas situaciones, se ven como una patología individual, algo que tiene que ver con temas del entorno, con un trabajo mal remunerado, con largos viajes justamente de la casa al trabajo, un barrio donde hay mucha violencia. Entonces, ¿qué piensas un poco de eso? Porque es una discusión en salud mental, que como que se le echa culpa a la persona por tener una depresión, siendo que parece que tiene una explicación por otro lado. No sé qué. Bueno, justamente yo creo que es exactamente lo que estoy pensando cuando abordo el tema de esta manera y es permanentemente, es todo lo contrario de lo que tú dices, ¿no es cierto? De que hablar de salud mental en este momento, cuando se habla de determinantes sociales, que son los más contribuyentes a un deterioro de la salud mental, es porque cada uno es como es, ¿cierto? Y si uno lo pone en un ambiente adverso, pues su salud se va a ver deteriorada. Y si a esa misma persona la ponen en un ambiente favorable, pues con elementos de protección de salud mental, pues va a vivir una vida de mejor calidad. Y yo creo que en Chile, pues estamos en un ambiente, en una sociedad donde no hemos enfrentado los problemas que tenemos porque están bloqueados políticamente, donde esos determinantes se han ido empeorando, ¿cierto? Se han ido empeorando, y la respuesta que se nos da es permanentemente que somos nosotros culpables, cada uno de nosotros individualmente en lo posible, porque también el sistema busca, el modelo en el que estamos neoliberal, busca el individualismo extremo. Entonces, no hay contextos sociales, tejidos sociales que sean protectores, sino que todo lo contrario, las personas cada vez están más encerradas en sus casas con rejas, ¿cierto? Porque no hay barrios, no hay vida de comunidad, se ha roto eso. Entonces, claro, somos los culpables porque vivimos más, entonces no hemos ahorrado lo suficiente, hemos trabajado poco, hemos cotizado poco, no hemos tomado las precauciones individuales para tales y cuales cosas, ¿cierto? Y así, bueno, cosas aberrantes, como que hay un tremendo problema medioambiental, porque, ¿no es cierto?, que El tema del agua. el tema del agua y en general del medio ambiente también contribuye a, como un determinante de salud mental. Pues resulta que nosotros nos duchamos muy largo.
Eso es la ¿ya? campaña del gobierno, Claro, claro. campaña del gobierno, dúchese corto. Bueno, es culpa mía entonces que me ducho muy largo y no de las mineras o de los, Responsabilizan a ti, a claro, o del mí. productor de paltas que se está desviando los cursos de los ríos, de la agua. Entonces, hay una cosa que es de una protección a como el gran negocio, y es la percepción, yo creo que de todos los que están escuchando, una protección al gran negocio y una desprotección de los ciudadanos y ciudadanas que somos todos nosotros en estos términos, ¿cierto? Que nos atenta el estrés, lo manejamos mal, estamos sometidos a un estrés descomunal, 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 muchísimo más del que tendríamos que tener, ¿no es cierto? Y bueno, el asunto de la escasez de agua, la sequía, que es sequía, es saqueo, vemos por todos lados que amenazan a nuestros dirigentes sociales. Claro, Rodrigo Rodrigo Mundaca. Mundaca, amenazado, la dirigenta de Quintero Punchuncaví, amenazada, un dirigente de la pesca ahí muerto en un supuesto suicidio, lo digo supuesto porque hay cada vez más dudas. Macarena Valdés, ya está demostrado que no se suicidó. Exactamente. Que Supe tuvieron que ir hace, afuera para hacer. claro, me enteré que también hubo un ataque a uno de los dirigentes de la pesca nuevamente, y así, eso también contribuye a que nosotros veamos que nuestros caminos para conducir demandas sociales y determinantes, para mejorar esos determinantes, no hay por dónde hacerlo, ¿cierto? Y eso va produciendo un estado de angustia que es muy notorio en los jóvenes también. Yo trabajo en la Universidad de Chile y ahí es tema esto. En este momento el rector convocó a una mesa para trabajar el asunto de salud mental en los estudiantes, pero también en los académicos y los funcionarios, pero los estudiantes principalmente, porque hay una tensión muy grande. Eso te iba a preguntar, sabemos que has tenido vínculo con la educación acá en Chile de distintos ámbitos y desde ahí has podido ir mirando, reflexionando, ¿cierto? Haciendo. Y en tal sentido, ¿cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, cuando salió esta noticia de estudiantes de arquitectura que, como en el fondo hicieron este alegato de la carga académica, entre otras muchas cosas? Yo hago clases en la Universidad Silva Enríquez y también ahí fue tema, apareció, se habló. ¿Qué piensas de ese aspecto, Alan? Bueno, esa es otra vertiente del asunto, pero es muy también como muy presente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Efectivamente, yo he tenido hartos roles en educación superior y me ha tocado en varias ocasiones hacer cosas bien bonitas, como los primeros intentos por trabajar la carga académica de los estudiantes. Entonces hicimos mediciones reales, hubo un acuerdo al que me tocó participar y contribuir a alcanzar esos acuerdos para que hubiera una conciencia de la carga de trabajo que tienen los estudiantes. Y no se puede pretender que porque ellos son jóvenes puedan trabajar muchísimo más de 8 horas diarias, ¿cierto? Quiero al tiro poner el otro tema, está relacionado y tiene que ver con el proyecto de 40 horas laborales, porque estarás de acuerdo como psicólogo y ustedes como conductores de este programa, que ese es un elemento que incide directamente en lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Totalmente, porque se trata de una disminución horaria que, digamos que no sería la menor en el mundo, sino que nos dejaría más o menos como al medio de los países civilizados, ¿cierto? Bajar de 44 a 40 horas semanales permitiría, con la tecnología que hay ahora, con métodos laborales que hacen que las cosas sean un poco más rápido, trabajar lo mismo, bien productivas 40 horas y poder tener un poco más de tiempo, considerando los tiempos de desplazamiento y todo, para estar
con la familia, los que tengan familia, con dedicar ese tiempo al esparcimiento o a otros intereses. Y lo pongo relacionado con los estudiantes, porque justamente ha habido mucha reflexión y esfuerzos por que las instituciones de educación superior reconozcan que, y lo hacen, reconozcan que la vida estudiantil es parecida a la vida laboral, y en ese sentido hay un número de horas que se pueden destinar al estudio, y que por salud mental, por la integridad, por la calidad de vida, los jóvenes, las jóvenes, tienen otros intereses, tienen que tener tiempo para conversar, para pensar, incluso para que le entre lo que están aprendiendo de Cante, ¿no es cierto? Exacto. Los tiempos de aprendizaje no se pueden apurar, pero no se puede someter a personas con recargo a que entiendan y que, digamos, no hay por qué. Entonces, O en ese quienes sentido, trabajan o estudian, por ejemplo. bueno, y además en Chile, ahora hay para un grupo bastante pequeño de gratuidad, aun cuando pudiéramos como país tener gratuidad para todos, porque destinamos esos recursos fiscales, pero los destinamos mal, podríamos tener estudiantes con una calidad de vida sin este endeudamiento al que están sometidos la mayoría. Una buena parte de los estudiantes chilenos trabaja, además de estudiar, ¿cierto? Y por supuesto que son jóvenes, chicas, chicos motivados, entonces también tienen intereses, no solamente de divertirse, cosa que es perfectamente legítimo y es lo que tienen que hacer, pero además trabajan en montones de obras sociales, en proyectos políticos, en proyectos culturales. Los estudiantes tienen una vida mucho más rica que ir a clases y hacer trabajos y dar pruebas. Esa es una visión obsoleta del estudiante que está universitario presente. y que todavía aquí en Chile la tenemos. Entonces, sí, es un gran tema en este momento, porque han habido, a pesar de todos esos esfuerzos de medir carga académica y no pasarse de la raya, e incluir en las actividades curriculares otras cosas, hacer vidas más posibles, vidas universitarias más enriquecidas, de todas maneras nos encontramos con que están sobrecargados. Siempre las universidades son el reflejo de la sociedad. Yo creo que lo que se está viendo ahí, más que una culpa de las instituciones de que no han tomado conciencia, estamos viendo el reflejo de ciudadanos, ciudadanas muy estresados y muy recargados por su futuro, por su presente. Pensaba, por ejemplo, retomando esa descripción que, por ejemplo, yo te mencionaba, esto de abuso como un uso contrario o una conducta contraria a la esperada, ¿cierto? Uno pensaría entonces, ya uno escucha que la gratuidad aparece en los medios, no debiese ser tal como se ha planteado, sino, por ejemplo, está el tema del CAE, ¿cierto? Que es la manera en que pueden estudiar. Es extraño porque uno dice, por ejemplo, el CAE es lo que nosotros esperábamos o es lo que nosotros hemos propuesto durante estos años para que el sistema funcione. Pero uno podría decir, pero eso será como lo esperado, como un poco articulando en esta palabra abuso, ¿cierto? Es como una contradicción. Esto dicen que es lo esperado, pero a la vez como que la sociedad sufre, la pasa mal con estas decisiones. Claro, o sea, un abuso, como si resumiéramos el abuso en Chile, hay un abuso que uno podría llamar sobreexplotación, porque de los sueldos se recorta a través de impuestos las pensiones, la salud, la educación y los préstamos usureros. Chile es un país endeudado desde todo punto de vista, y los salarios hay que descontarles toda esta cantidad de recortes que se le hacen. Entonces, la persona que trabaja
más de 40 horas semanales, ¿cierto? Mm. Trabaja 44, 46 horas semanales, súmele el traslado a su vivienda, a su lugar privado, Mm. que para los santiaguinos es enorme, pero en regiones también la gente a veces tiene que recorrer distancias muy grandes, donde hay tacos también y donde no hay tacos son distancias grandes, entonces hay que sumarle el tiempo de traslado. Hay lugares en Europa donde el tiempo de traslado promedio está incluido dentro del tiempo laboral. ¿En serio? Sí, Mire. se considera tiempo destinado al trabajo, porque uno no se apersona con una máquina de teletransportación en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo habrán hecho para llegar, por ejemplo, a esa reflexión? Sí, deberíamos considerar el traslado también. Por Es un supuesto, tema como de disposición, quizás de voluntad, para llegar a... claro. Mm. De sociedades menos abusivas, digámoslo, como para Sí, estar en tono con la conversación, ¿cierto? sí. Aquí no, aquí es como que nosotros los ciudadanos no importamos, o sea, no es tema ese Mm. para un sistema neoliberal, individualista, en donde nos tratan de estrujar al máximo Mm. y nos están estrujando al máximo. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, los problemas de salud mental se han ido haciendo muy evidentes, han ido explotando. Mm. Mucho más de lo que todavía sabemos, yo creo. Tú eres psicólogo, así que estás metido en el área, en el tema con propiedad, pero yo diría que sí, lo vemos. Esto que explota de los estudiantes es eso. La cantidad de personas deprimidas Mm. y que toman medicamentos y que se automedican en Chile es descomunal, es Eh, descomunal. es uno de los grandes temas Sí, que finalmente preocupa a centros de salud de cómo sí, hacer, ¿será la solución el medicamento? Si hay otros temas que parece que influyen en ese estado de ánimo. claro. Bueno, mencionaste a los jóvenes, inevitable, no puedo dejar de pensar en lo que es, no sé si has visto esta semana los alegatos contra el metro, Sí, el alza de los precios la tarifa del metro, y entonces han tomado como la batuta de estos estudiantes como jóvenes, como no recuerdo cuál es el concepto, pero evasión evasión masiva. masiva, eso. Es un poco una expresión frente al Sí, abuso, como sí. una lucha como frente a la Es frustración. porque, bueno, mencionamos ya la pasada, pero lo mencionamos al caso de Ecuador, ¿cierto? Mm. Eh, instalando políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pues se quita el subsidio al combustible, con lo que Exacto. se produce un alza de todo orden de cosas del costo de la vida. Mm. Y la población ecuatoriana no lo aceptó, Exacto. no lo Mm. aceptó. Y se acaba de derogar el decreto. Se Mm. echó para atrás este presidente. Bueno, nosotros hemos estado en un tiempo en Chile de mucho Mm. aguante, y yo lo he escuchado, ¿no es cierto?, durante estos últimos años, tomadores de decisiones, para no Sí. nombrar a nadie en particular, pero me ha tocado ver momentos en que se han tomado decisiones y dice, bueno, pero si la gente lo paga es porque puede hacerlo. Uy, sí, ¿No es sí, cierto? sí, Que tremendo. es una brutalidad Sí. pensar así. Es decir, la educación la pueden pagar las familias, de hecho la están pagando. Mm. ¿A qué Eh, precio? Les gusta pagarla Mm. porque la están pagando. ¿No es cierto? Ver el asunto al revés. No, lo están haciendo porque no les queda otra. No les queda otra. En muchos momentos se dijo, no, si los chilenos, las chilenas prefieren la educación privada a las universidades estatales porque ha ido aumentando la matrícula ahí. Bueno, porque le tenían una restricción a las universidades estatales de aumento de matrícula, porque, etcétera, por una cantidad de motivos que no son, porque esa es la Mm. decisión. Entonces, pueden pagar médicos carísimos, remedios carísimos, mantener a sus adultos mayores, porque
¿Cómo viven esas personas que tienen 120.000 pesos, 80.000 pesos mensuales? Viven a costa de su entorno, ¿sí? Entonces el sueldo de las personas activas que tiene ese viejito o viejita alrededor, además hay que recortarle Exacto. lo que le sacan a su sueldo, pero él tiene que hacerse, o ella tiene que hacerse cargo de su mamá, de su papá, de su tía, de su abuelita, ayudarlo a vivir, porque si no, ese viejito se muere, ¿cierto? No tiene ni para comer. Entonces, Exacto. ese apretada que nos hace, esa estrujada que nos hace, ¿hasta dónde da? Porque eso es lo que van probando. Este es un modelo neoliberal que trabaja con esa idea. ¿Quiénes? Personas concretas, ministros de Hacienda, políticos, etcétera. Se trabaja con esa lógica. ¿Hasta dónde podemos estirar? Esto que parece muy bonito, el financiamiento compartido, mixto, público-privado, significa estrujar a la ciudadanía en todo lo que se pueda. Esta es una élite muy miserable. Si es una élite de robo hormiga, ¿no es cierto? Porque a todos nos sacan una gota de sangre permanentemente. Pues nos van sacando cada vez más hasta que nos vamos a desangrar y perderemos la paciencia en algún momento, así como Ecuador la perdió. Con esto concreto, en este retroceso que ha sido este gobierno de Lenín Moreno respecto del gobierno de Rafael Correa, que le vino a revertir unas políticas sociales, ¿cierto? Exacto. Entonces perdieron la paciencia. Nosotros no todavía, pero hemos estado tal vez descansando en los jóvenes, en los estudiantes que han sacado la voz por todos nosotros durante varias décadas. Y bueno, en este momento están en esta cosa que se les ha ocurrido desde esta semana, porque el domingo subieron el precio del transporte y nadie más dijo nada, pero bueno, hay evasión masiva, es una manera de protestar. Tal vez sigamos el ejemplo todos, ¿no? Exacto, y queda esa interrogante de Sí. qué será lo correcto, porque están evadiendo, claro, es como contra la ley, pero y ahí uno se podría cuestionar, pero la ley, ¿cómo está hecha? ¿Cómo está la norma puesta? ¿Es lo correcto? ¿Hasta qué punto digo, sí, están abusando de mí y estoy dispuesto a hacer algo, ¿cierto? Dale. Una interrupción, una vuelta atrás. Es que hoy día en la mañana, creo que lo vi en Twitter, a esta cuenta Twitter, creo que se llama Pintor de la Historia, que es una persona que toma fotografías en blanco y negro, algunas antiguas, y las colorea muy bien y las sube. Entonces puso, a raíz de la evasión masiva de los jóvenes, de los estudiantes, la foto de la protesta que se llamó la Revolución de la Chaucha, que habían subido el pasaje del tranvía, como 20 centavos. Claro, y pues los chilenos no aguantaron y dieron vuelta a los tranvías. Sale una micro, un bus. Y se veía muy bien esa foto con un pseudocolor, un coloreamiento. Pero bueno, éramos chilenos también los que estábamos ahí. Y bueno, pasó la dictadura, ¿cierto? Entonces la dictadura chilena, que fue muy tremenda, tal vez nos dejó medio aturdidos hasta ahora. Y hay cosas que venimos aguantando desde esa época, sumado a un sistema de vuelta a la democracia que renunció a su tarea en buena parte de los aspectos que debió haber abordado. Si bien se terminó con la violencia, la tortura, a pesar de que hay casos aislados, pero no de esa manera, pero tenemos una policía corrupta, un ejército corrupto, fuerzas armadas corruptas. Nos habían contado el cuento que éramos el país de la probidad, no éramos, ¿cierto? Corrupción que viene arrastrándose de la época de la dictadura, donde no habían contrapesos, no habían fiscalizaciones. Entonces, y tenemos el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de educación, etcétera, de la dictadura. Sí, y no lo hemos cambiado. Sí, no, es tremendo. Hay un meme, una imagen que parece como un monstruo, así terrible, y sale como nosotros cuando, o sea, la gente en Chile cuando pierde, no nos cobran un penal o algo así. Sale un perrito como
cuando nos suben tal o cual Claro, precio, algo claro, ocurre, como que algo ocurre, ¿cierto? no reaccionaran. O comparémonos con Argentina, también nos salía una cosa en unas redes sociales, un video de un cómico que decía, los chilenos protestando, pasan cosas atroces y ponemos un tuit, una foto, un meme, y los argentinos, bueno, cuando aquí nos empezaron a racionar la luz, Mm. Ah, sí, sí. estuvimos meses, todos los chilenos, no había luz de tal hora a hora, a otra hora, tales días de la semana en este barrio, pues en el otro, todos adaptándonos. Mm, Pero ¿por exacto. qué era? No había ninguna escasez de nada. Mm, Estaban ajustando la ganancia de las distribuidoras de energía. Trataron de hacer lo mismo en Argentina, duraron 3 días. mm, Salió hasta la viejita de la esquina a agarrar a carterazo mm. a medio mundo. Sí, Y se acabó la cuestión. sí, es tremendo. Bueno, esa frustración que genera, ¿qué nos ocurre, Sí. cierto? ¿Qué podemos hacer? No, 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 o sea, puedo hacer entonces una pregunta que justamente una conocida, Camila Doñas, quería compartir, a ver si podíamos cómo incorporarla acá a la conversación. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se puede concientizar a la comunidad en relación a la importancia que tiene la igualdad de género en la comunidad, considerando que aún hay sectores de la sociedad vulnerables y adinerados que piensan que el feminismo es algo negativo y suele asociarse el concepto de feminazis? Bueno, ahí va por el tema, un tremendo tema que, Sí. no sé, bueno, como Bueno, ha estado incorporar. muy desde el año pasado, ¿cierto? Con la explosión, lo que se vino a llamar Mayo Feminista. Sí. El tema, yo creo que al igual que los otros elementos que hemos estado hablando aquí, también, si bien Chile ha avanzado en igualdad de género Mm, en muchos aspectos, pero a nivel cultural, cotidiano, laboral, qué sé yo, eh, de trato, mm, ¿cierto? Ha habido un estancamiento. Y, y se sigue considerando, bien como dice Camila. Camila en la pregunta, se sigue tratando con un desdén, con una molestia, Mm, ¿cierto? Como burla. con estas burlas y también con una cosa así como, bueno, nos están cambiando las reglas, es que cuando se evidencia o se pilla a alguien en abuso, bueno, es que han cambiado las condiciones, todavía nosotros no nos hemos adaptado a esta nueva cultura, pero no es una nueva cultura porque nunca ha estado permitido ni ha sido aceptado tratar mal a las mujeres porque son mujeres o a una persona porque es de disidencia sexual, no está aceptado eso, se hace oculto. En este momento tal vez las posibilidades de los teléfonos celulares y todo eso permiten grabar cuando hay abusos, permiten a las estudiantes grabar cuando un académico se permite hacer su uso de poder que tiene dentro de una sala de clase para maltratar, para denigrar o para directamente hacer acoso sexual, ¿cierto? Entonces, no han cambiado las reglas, ahora se han transparentado y las mujeres han perdido la vergüenza, porque al igual que en las otras cosas que nos cargan, que somos los culpables individualmente porque no Claro. hay agua o porque no es así, las mujeres tampoco son las culpables porque usaron minifalda o porque abusaron de ella, sentir vergüenza de contarlo porque por algún motivo me siento con culpabilidad. Claro. ¿Cierto? Entonces se ha perdido la vergüenza de parte de las mujeres a ser cómplice del abusador y se ha perdido también la culpabilidad. Entonces, eso hace que las jóvenes sobre todo hayan empezado a denunciar, ¿cierto? Y yo creo que ese es un elemento también de salud mental muy importante Tremendo. del sector, digamos, de la población femenina, de la población de diversidad sexual, de la población masculina también, porque, digamos, ser un abusador
no es bueno para el abusador tampoco. Tener que armar todo un ocultamiento, ¿no es cierto? Y justificarse, porque eh, el que abusa de una mujer no se lo cuenta a sus hijos, por ejemplo, lo esconde, Exacto. ¿no es cierto? Entonces hay ahí todo un componente, nuevamente, de abuso que se han permitido algunos ejemplares, digamos, Sí. justificado en un asunto cultural, en que siempre se ha hecho, que total, que importa, no le hace mal a nadie, y sí, pues hace bastante mal, combinado con todo lo otro, de suyo, pero además entra en toda esta lógica abusiva del que tiene un poco de poder, del que Exacto. tuvo un poco de poder en la dictadura o mucho poder y tomó estas decisiones, del que tiene el poder porque es el dueño de las cotizaciones de todos los trabajadores chilenos y hace lo que le da la gana, eh, del que tiene una sala de clase o del que tiene una mujer y la amenaza con despedirla. Son abusos muy grandes de poder hasta los más pequeños abusos de poder. Con todo lo que comentas, inevitablemente yo pienso, pareciera ser que en la gran, no voy a generalizar, pero en la gran mayoría de situaciones de abuso de todo tipo, pareciera ser que quien abusa hace sentir a la víctima que es ocurriendo, como esta culpabilidad, tanto a nivel social, tanto en mujeres, tanto en niñas y niños. Pareciera ser que, ahora que lo pienso, con lo que estamos hablando, como un componente que se repite y llama la atención. Por ejemplo, esto que tú decías, como lo que ocurre es tu problema, no es nuestro, no tiene que ver con nuestras decisiones, es tuyo. Qué tremendo igual si uno lo piensa Claro, así. ya es como un abuso de ida y de vuelta, ¿cierto? Como doblemente, Mm, una carga doble. Y bueno, han salido también, tú como psicólogo, habrás visto todos los relatos que ha habido de casos dentro de la iglesia sí, sí. católica, de la iglesia evangélica. Ahí se da con el componente del poder que tienen los curas sobre sus seguidores, ¿cierto? Un poder enorme, moral, de influencia, una imagen de lo que está bien, Mm, que aunque estén haciendo algo que está mal, pues la gente es vulnerable frente a eso, pierde su capacidad crítica y reflexiva, entonces quedan expuestos. Y también las situaciones de abuso contra menores es una cosa tremenda. Los relatos que ahora ya aparecen completos por la prensa en algunos momentos muestran la culpabilidad que sienten los niños hasta muy grande. mm. Bueno, tenemos recientemente Sensible, ¿cierto? De la temática que ha ocurrido ahora último con las iglesias, ¿cierto? Y el poder develar poco a poco situaciones donde el abuso ha generado consecuencias devastadoras para muchas personas. En tal sentido, bueno, cerrando ya esta conversación que hemos tenido, donde hemos pasado por varias temáticas, ¿qué te gustaría compartir acá en este final de conversación? Bueno, hemos hablado, como comentábamos, de la salud mental deteriorada que tenemos en Chile debido a un sistema que es abusivo y que tiene una multiplicidad de maneras de abusar de nosotros Mm, y nos sentimos llevados a un límite. Pero a la vez que eso ocurre, yo creo que también hay cada vez más una necesidad de reconstruir comunidad mm, entre los distintos, el entorno que uno tiene, ¿cierto? En el barrio, con los vecinos, con los compañeros de trabajo y compañeras, en las universidades, los mm. estudiantes secundarios, etcétera. No quedarse cerrado dentro de su núcleo mínimo, sino que abrirlo, construir más ciudad, más barrio, más comunidad, más sociedad. Y esa es la única manera
de avanzar en romper este modelo neoliberal, que lo que hemos conversado son abusos atribuibles a un sistema neoliberal que justamente busca que seamos extremadamente individualistas, que nos quedemos con nuestra pequeña preocupación, que nos encerremos adentro de nuestra casa y que estemos tranquilos si a nosotros nos va bien. A ninguno de nosotros nos va bien, para partir, ¿cierto? Pero con que nosotros con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio mérito individual o familiar, nos quedemos tranquilitos y no movamos nada, porque así nomás es lo máximo que podemos aspirar. Entonces, no estamos disponibles para la solidaridad, ni para la construcción de comunidad y de sociedad, porque hemos aceptado ese cuento que es falso. Entonces, yo creo que tomar conciencia de eso es muy importante, porque es la única manera en que construyamos una sociedad más justa, más igualitaria, si nos preocupamos de los demás, si nos preocupamos del medio ambiente, porque si nos encerramos en nuestra casa, no nos podemos preocupar del medio ambiente tampoco. Entonces, vamos como sociedad a avanzar hacia una catástrofe social y medioambiental inevitable, y la única manera de hacerlo es en conjunto, entre todos. Desde luego, votando bien en las elecciones también, aunque no tenemos elecciones ahora, pero es que eso es fundamental. ¿Ah? Exigirle a los partidos políticos que no nos pongan de candidato a un pastel, por decirlo simplemente, a un pastel. O sea, es que en este momento están de nuevo pensando en candidatos a gobernador, así que gente que tiene prontuario, gente que ha estafado, que la pillaron, que ya la procesaron. Sí. Vuelven a reflotarse como posibles políticos de futuro o con votación, o a gente que no lo corresponde porque es solamente una cara de la tele, ¿cierto? Entonces, la gente, yo creo que además de construir comunidad, tiene que preocuparse de esos aspectos. Lo que está pasando con los jóvenes en el mundo por el medio ambiente, el movimiento los viernes por el futuro, lo que va a pasar acá con la visita de la chica Greta Thunberg, sí. Es muy importante, es un modelo, un ejemplo de construcción comunitaria, de conciencia de comunidad y de futuro muy relevante. Yo creo que esas son las esperanzas para romper el abuso. Y desde mi perspectiva, cada uno sabrá dónde puede, pero hay que hacerlo, atreverse a no aceptar abusos, no aceptar abusos, ¿cierto? Porque estamos como adormecidos con eso. Y creo que podemos todavía movernos más. ¿Cómo contribuir con pequeños pasos, sí, pequeñas acciones a romper un poco ese cerco que a veces ese adormecimiento que nos genera el abuso, ¿cierto? Desde distintas perspectivas. Muy interesante la conversación, Roxana. Sí, muchas gracias por compartir este espacio, este ratito de la vida acá y compartirlas con las personas en distintos lugares que sí, estarán escuchando ahora o a posteriori ahí podrán también tener acceso. Los voy a empezar a seguir y veré los programas de ahora en adelante. Excelente. Me mandaré alguna pregunta para la próxima. Eso, buenísimo, excelente. A desalambrar la salud mental. Gran tema y gran tarea que hacen. Los felicito, muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, a toda la gente ahí que pudo ahí ver esta conversación. Y bueno, como ya saben, nos vemos casi ininterrumpidamente ahí todas las semanas, los martes principalmente en este espacio que construimos con harta cariño y también con harta esperanza en el fondo de poder aportar un poco a las reflexiones y a la realidad. Eso pues, nos vemos, muchas gracias compañeros tras los controles y nos vemos nuevamente aquí en A Desalambrar la Salud Mental. Chao, chao.